Hola, buenas tardes, noches, cualquiera que sea la hora en que usted nos está sintonizando, nos está viendo. Usted está escuchando Voces del Noroeste, un proyecto de periodismo comunitario. Yo soy Ubaldo Hernández y esta vez tenemos con nosotros a un gran escritor, poeta guatemalteco, a Jacobo Payes, que va a estar conversando con nosotros acerca de pues, arte, la poesía. Vamos a tener una conversación muy interesante acerca también de la experiencia del inmigrante, que es un tema que consideramos muy importante y muy a tono en estos tiempos en que estamos viviendo la comunidad latinoamericana aquí en Estados Unidos. Jacobo, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Es un placer estar con ustedes acá. No, pues Jacobo, hemos tenido una conversación anterior a este programa, ¿no? Y muy interesante, compartiendo diferentes puntos de vista de la situación en que estamos viviendo en el país, en nuestros países latinoamericanos y en el mundo en general, ¿verdad? Claro. Pero claro. Vamos a tener esta conversación un poco más enfocada en tu trabajo, en tu perspectiva como inmigrante, tu vida y tu transformación a ser el poeta, el escritor que eres, ¿no? Pues sí, nos gustaría saber un poco más de ti, así para empezar. ¿Quién es Jacobo Payes? ¿De dónde viene y cómo llegaste aquí? Bueno, yo soy oriundo de Guatemala. Nací en una aldea que se llama Piñuelas, en el municipio de Agua Blanca, Jutiapa. Crecí unos años en la ciudad de Guatemala y empecé mi camino migratorio como a los 14 años, ¿no? Soy una de esas personas del 1972-73 que empezaba la migración en ese entonces a cruzar México. Y aprovechando que utilicé la palabra México, personalmente yo le agradezco a México por ser frontera, porque nosotros cuando entramos, nosotros veníamos 4, no traíamos absolutamente nada. Y para haber cruzado 7,000 kilómetros, que es más o menos la distancia, quiere decir que recibimos ayuda interna, ¿no? Y eso nunca se olvida. Crucé por la frontera de algodones y mi primera ciudad a la que llegué a Estados Unidos fue San Francisco, California, ¿no? Prácticamente ahí fue donde estudié la high school, y empecé a entrar un poquito al sistema, y en 1979 ingresé al ejército de los Estados Unidos. Considero muy importante esa parte de mi vida porque me abrió otras avenidas de pensamiento a través de los diferentes lugares y trabajos que se llevaron a cabo, para entender, cuando regreso de ese viaje, a entrar a la comunidad, me doy cuenta por dónde viene o por dónde ha venido la comunidad funcionando internamente, ¿no? Entonces, me radico aquí en Portland en 1985, conozco varios grupos, entre ellos a quien ahora es el doctor Marco Polo Hernández, con el cual fuimos compañeros de universidad en diferentes grados. Él iba adelante que yo, y entramos a trabajar en la comunidad. Primero como intérpretes médicos, que íbamos a las clínicas, teníamos todo el conocimiento de las clínicas, y de ahí entramos a formar parte de las necesidades que se veían, porque cuando yo vine aquí a Portland, Becerra era una de las pocas tiendas que había, no estaba como ahora. Entonces había gran oportunidad de entrar. Me encontré con el pensamiento de muchas personas, que creo que lo discutimos hace un rato contigo afuera, de que se cree que
el hispano no ha logrado, el hispano, el latino, no ha logrado alcanzar el apoyo total del latino entre sí, porque tenemos varias divisiones o envidias, o somos los hijos del cangrejo que jala al cangrejo cuando va saliendo, ¿verdad? Lo cual yo considero que es injusto porque yo vi el crecimiento de muchos negocios y nosotros como comunidad, cuando fulano abría un restaurante algo, era el lugar donde íbamos como parte de apoyo. Tal vez nunca dijimos, oye, ¿cuánto necesitas? 10,000 o algo. No, pero al abrir se apoyaba a la comunidad. Hice varios viajes a América Latina, sondeando cómo estamos actualmente intelectualmente y los cambios que están sucediendo y lo que está sucediendo en el grupo latino de los Estados Unidos. Descubrí que allá todavía estamos bajo la bandera del separatismo, de mi bandera, mi himno, mi territorio. Y cuando llegamos acá en Estados Unidos, aquí nos espera una sábana que nos arropa, igual que si eres colombiano, argentino, mexicano. Esta sábana trata de arroparte en lugar de separarte, en lugar de señalarte. Se trata de incursionarte como un grupo. Y eso es lo que yo veo que es diferente a lo que pasa allá abajo, que todavía están con el nacionalismo encima, que es como entreguismo que hubo, ¿no? Claro, yo creo que esta conversación que tuvimos fue muy interesante porque pudimos analizar un poco por qué esa situación, ¿verdad? Y pues es una conversación muy larga y muy compleja. Entonces me gustaría regresar un poquito más porque vamos a llegar a este punto, ¿verdad? Pero me gustaría regresar un poquito más en tu experiencia como inmigrante cuando llegaste a este país y qué tipo de trabajos realizaste. ¿Qué fue lo que hiciste, tus primeros trabajos en este país y cómo te sentiste haciendo esos trabajos? Fíjate que cuando yo llegué a San Francisco, California, dormía en un parque, en el Dolores Park, en el distrito de La Misión. Conocí a un pintor callejero nicaragüense y me le acerqué porque veía que estaba hablando español, porque yo andaba caminando por toda la ciudad, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿aquí dónde duermen los que no tienen dónde dormir? Y me dijo, ahí está el parque, el Dolores Park. Y le digo, sí, es que no conozco. Entonces ya él me dio indicaciones y me dijo, llegás en cualquier arbusto que no mires que hayan cartones, busca cartones, ahí los metes y al rato yo te caigo. Y llegó. Entonces ahí con él empecé yo aquí en el Dolores Park. De ahí rompimos una ventana, pero un hoyito nada más de ventana, de una escuela que curiosamente fue donde yo me gradué de la high school. Y esa ventana la abríamos en la noche y ya nos quedábamos a dormir en el aula, como unos 2 o 3 meses. Una familia guatemalteca, Vázquez, a la que yo le debo mucho, me recogió. Y me dio a vivir con Mario Montenegro. Esta persona me dejó marcado a mí y me dio la lección de mi vida, porque él hizo un trato conmigo. Me dijo, yo le voy a dar a usted techo, comida y ropa por 3 meses. A los 3 meses usted se va. Perfecto. Lo único que tiene que hacer es que tiene que estudiar en la noche. Esa es la única meta. Bueno. Pero resulta que a mí me salían trabajos, como me estás diciendo. Empecé limpiando, por recomendaciones de él, empecé limpiando
casas, y me consiguió trabajo en el Holiday Inn en San Francisco, de lavador de platos. Toneles, ya te puedes imaginar, 33 pisos, 35 pisos, donde llegaban todos lo que se usaba en las fiestas o en lo que tuvieran recepciones y todo. Entonces eso era una fábrica de lavaplatos, ¿verdad? Las ollas donde hacían los caldos son unos... Te metes adentro para poderla limpiar, ¿verdad? Esa fue mi experiencia. El problema que yo tuve con Mario, desde mi punto de vista, es que cuando yo cobraba, Mario me quitaba el dinero y me daba 20, 25, yo le daba 300, me daba 20, 25 y un día me apareció el diablo, mi compañero que estaba estudiando conmigo, y me dijo, vos lo que te están es roban, como das 300 y te dan 25. Entonces un día yo vine y le dije a Mario que no estaba a gusto, ¿verdad? Que pensaba que él me estaba quitando el dinero. Y resulta que Mario se mete a su cuarto, me saca un libro y en ese libro tiene todo. Tal día me dio tanto, le di tanto. Me había pedido la dirección de mi casa en Guatemala, le mandé a su abuela tanto. Entonces tenía un control y me quedaban como $700. Me dijo, pero esto se lo voy a dar mañana porque no lo tengo encima, pero mañana se me va. Y nunca más me habló, nunca más. Y yo anduve detrás de él pidiéndole disculpas porque mi juicio no fue el correcto, pero yo también le trataba de explicar a las personas cuando he contado esto, que yo venía de la calle. ¿Y quién te cuida el dinero en la calle? No, nadie. Entonces no tenía el ejemplo de que alguien me hubiera a mí cuidado, mira, aquí está tu... No, era de busca y apriétate. Entonces no entendí yo esa mentalidad fue nueva para mí, ¿no? Pero me gustó. Y yo dije, yo voy a aprenderla. Y yo creo que hasta el día de hoy he tenido esa oportunidad de ofrecerle a alguien 1 mes, 2 meses y se va. Pero yo sí no toco el dinero, ¿verdad? Pero yo creo que fue una experiencia muy interesante porque realmente... ¿quién hace eso, no? Muy pocas personas hacen eso. Siempre escuchamos las historias de a quién transaron, ¿verdad? Claro. A quién le quitaron su dinero, ¿verdad? Todo eso, pues es algo que se escucha al día, ¿no? Yo creo que en conversaciones entre compañeros migrantes siempre vamos a escuchar una historia similar, ¿no? De que me quitaron mi dinero, ¿no? Al último me quedé sin nada. O yo mandaba a México o a Guatemala o a El Salvador y cuando llegué no había nada de mi dinero. Son las historias que constantemente se escuchan. Entonces tu experiencia con este hombre, yo creo que pues sí, como inmigrante, joven, tenías 14 años. 15 años, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué podías pensar, no? Y aparte, pues, es de dudarse, ¿no? No todos son así. Afortunadamente este hombre no fue así, desafortunadamente no entendió también tu situación desde mi punto de vista ahora, ¿no? Él pudo haber analizado un poco más de dónde venías, cuál era por qué actuabas así, ¿no? Yo considero que caí en buenas manos. La familia Vázquez, muy buenísima conmigo. El señor Mario, excelente hasta ese punto. Y de ahí, el que te digo yo, le digo el diablo por haberme puesto eso, que es uno de mis mejores amigos desde esa época. Él era como unos 3 o 4 años mayor que yo. Con él pusimos le llamamos apartamento, pero era un cuarto con una cocina, eso era todo, ¿no? Fíjate que es bien curioso porque es una de las historias formidables
que comparto mucho con mi señora, porque a ella le encanta. Nosotros fuimos a comprar las camas, porque solo era el cuarto vacío. Estaba como a unas, no sé, 12, 13 cuadras en el centro de San Francisco, en la Montgomery. Entonces estaba como en la tercera y nosotros vivíamos en la 16. Bueno, compramos las 2 camas, ¿verdad? Aquí está. Entonces dice el señor de la mueblería, yo les cobro $100 para llevárselas a sus casas. Y me dice mi amigo, vos no tenés espalda. Porque yo tengo, me dijo, ¿cómo vamos a dar $100? Me dijo, él planchaba y le daban centavitos por las camisas. Me decía, ¿sabes cuántas camisas yo tengo que planchar por los 50 que me tocan a mí? No, me dijo, vamos a hacer la caminata que nos toque, pero en un día nosotros... Y ahí veníamos por toda la calle de San Francisco con los 2 colchones, porque con los colchones no podés traer nada más, ¿no? Y de ahí regresamos. Bueno, la cosa es que para no hacerte la cansada, que en mediodía terminamos con todas las cosas, ¿no? Esa es una historia. Él es ingeniero ahora, graduado de ingeniería de Estados Unidos, pues yo saqué mi maestría en Portland State y para nosotros quedan esos recuerdos de nuestros inicios, ¿no? Pero siempre fuimos amantes a la educación. Yo creo que ahí está una de las claves más grandes, ¿no? Porque te aparecen oportunidades, pero te dicen, se necesita licenciado para entrar a este trabajo. Bueno, de primer lugar, si no tenés, ya te eliminaron, ¿va? Porque después teniendo todavía tenés que ir a competir a ver si lo ganas, pero tenés un paso más. Y ya son experiencias diferentes también, porque ya encuentras que no solamente tener el título te hace accesible los trabajos, ¿no? También hay que competir en otros, claro, por otros niveles y también el quién eres, ¿no? Tus apellidos entran y acuérdate que aquí, digamos, en Portland se hace una posición y en esa posición van a llegar chinos, japoneses, alemanes, latinos, o sea, la competencia no es solamente con la misma cultura de uno, sino que estás con otras culturas, pues la posición es para cualquiera que la tome, ¿verdad? Así es. Oye, y esto, bueno, yo creo que esta conversación ahorita que estamos hablando de la educación y esa historia de tu compañero, amigo, que se aventaron a cargar sus camas y aventarse mediodía, porque pues sí, costaba mucho, imagínate planchando, cuántas camisas tenías que planchar para los $50, ¿no? En los 70s, ¿no? Algo que muy, muy, muy difícil. Pero fueron experiencias que te fueron formando, ¿no? Y después la educación, yo creo que algo muy importante es, como tú dices, le diste mucho valor a la educación. Y la educación no solamente te llevó a ser un profesional, sino también desarrolló la cultura y el arte, ¿verdad? Una de las razones por las que nos conectamos fue porque te conocí hace 1 año y medio, 2 años, veniste aquí a colaborar con nuestra organización Comunidades, a hablar sobre poesía ambientalista, ¿no? Una perspectiva ambientalista en tu poesía, pero tu poesía no nada más abarca el medio ambiente, sino también la justicia social, la experiencia y tu perspectiva de lo que ha sucedido, ha transformado nuestra sociedad inmigrante en este país, ¿no? Y hay 3 poemas que los estábamos comentando y que creo que sería 3 poemas que pueden describir tu perspectiva de lo que has aprendido, cómo has analizado la estructura social que vivimos los inmigrantes en este país. Y me gustaría un poco más entrar ahí a ese tema, ¿no? Perfecto. Hay un tema que se me hace muy interesante porque es cómo
como el inicio de una transformación, ¿no? El análisis de dónde venimos y quiénes somos o quiénes pretendimos ser. Y creo que hay un poema que se llama el Ladino Hermoso. El Ladino Hermoso, que, sí. que se me hace algo muy interesante, un análisis. ¿Cuándo escribiste ese poema y por qué? Y si nos puedes dar una lectura pequeña sobre el poema. Bien, mira, solo te voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo logré mi residencia legal, entonces hice lo que me había prometido. Yo había cruzado toda la República Mexicana a dedo. Entonces ahora ya con mis papeles fui hasta Mexicali, tomé el ferrocarril y lo crucé completo en ferrocarril hasta Guatemala y llegué hasta Guatemala en ferrocarril. Porque a mí me gusta, yo creo que de ahí es donde viene que me gustan las ventanas sociales, porque a través del ferrocarril veía pueblitos, ciudades y eso para mí era emocionante, ¿no? Entonces, ese viaje lo hice varias veces hasta que se terminó el tren. Pero bueno, volviendo a esto. El poema El Ladino Hermoso viene porque cuando estaba sacando la maestría vino Rigoberta Menchú al Premio Nobel de la Paz, guatemalteca. Y como yo era un estudiante de maestría de Guatemala, entonces la universidad se le hizo práctico decir, mire, viene la señora Rigoberta Menchú a dar una presentación acá y nos gustaría que usted fuera su guía de aquí de la universidad, pues es estudiante de acá, ¿no? Entonces empecé a querer prepararle algo para ella. Lamentablemente no tuvimos, sí tuvimos interacción, pero no mucha como me hubiera a mí gustado, ¿verdad? Entonces yo hice este recordatorio que viene a significar para mí la transformación que se debe de sufrir, es una metamorfosis que tenemos que tener intelectualmente para abrazar honestamente lo que tenemos y dejar de sentir el rechazo que nos hicieron sentir por las diferentes etnias que tenemos en nuestros países. ¿Sí me explico? Ok. El Ladino Hermoso. Ahora que todavía tengo tiempo, a contarles una historia vengo. Vomita educación malsana recibida por mí en edad temprana. En el sistema donde crecí, mentiras comí. Eran dulces al paladar, por eso las consumí. Siendo de los mismos, me hicieron el otro, me hicieron sentirme un ladino hermoso. Me eduqué en la calle, me educaron en la escuela. De ambas educaciones me quedan secuelas, de haber sido venenoso, de haber sido vanidoso. Me comí el cuento, viví como ladino hermoso. Enseñaban en la escuela que el indio es una carga, culpable de que el país de pobre no salga, que pregone en las calles que no tienen nido y hasta hospitales les hemos construido. Que justifica sus vicios para sentirse aliviado, no entiende que para triunfar todo le han dado, que por ser mala cepa a costal roto lo ha tirado, por no abandonar su pasado se siente frustrado. En la calle como campanas la gente replicaba, con el indio ni al portal, menos a la esquina, en todas partes defeca, en todas partes orina, no comprende de política, menos de doctrina. Destruye el español con su acento ancestral, huele mucho a Xuquillo, huele mucho a Nixtamal. Si te cruzas con él, retrocedes como animal. Pensamiento real que aún se vive en la capital. Por gozar de beneficios, nunca indagué. No recuerdo día que por ellos me preocupé. Al pregonador que vi con el dedo señalé, como ladino hermoso, de atrasado los acusé.
Con el paso de los años a otra cultura llegué. Qué pencazo me llevé. Era yo de los otros, de los que atrasados acusé. Fui ladino hermoso, solo en la tierra que dejé. Si pregonaba mi cultura, más de un dedo me señalaba. Cuando su idioma hablar tímidamente intentaba, quien me mandara de regreso a casa no faltaba. La figura del ladino hermoso no me respaldaba. Siento mucho haberme creído el cuento de ese ladino hermoso que les cuento, y le agradezco al mal llamado indio cultura ancestral por ser hijos de la tierra del Quetzal. Wow, muy interesante y muy describe la experiencia de muchos, ¿no? En nuestros países, esa cultura que nos han creado, ¿no? De querer asemejarnos al blanco, ¿verdad? Y dejar atrás nuestras raíces, cuando en realidad nunca vamos a ser aceptados como exactamente, blancos. Exactamente. Es una falacia interna. Exacto, ¿me entiendes? Entonces algo que tenemos que entender es que nosotros somos nativos, somos los indios, los ladinos, ¿verdad? Y tenemos que vernos como grupo y no tratar de dividirnos y querer llegar al blanquismo, ¿me entiendes? Llegar a ser el blanco, porque nunca vamos a ser aceptados, nunca vamos a hacer eso, y tenemos que unir nuestras voces, ¿no? en este país y vernos como una comunidad unida. Claro. Diferente, pero unida, ¿verdad? Porque nos une, yo creo que en ese momento nos une la discriminación a la que nos exponemos de cualquiera que sea el país de Latinoamérica que venimos, ¿no? O sea, nosotros no vamos a llegar a tener ese ticket del blanco, ¿verdad? Ese boleto que te da la entrada a la cultura blanca. Aquí vamos a tener que seguir luchando para poder sobrevivir, para poder construir nuestras comunidades y salir adelante, ¿no? Fíjate que yo estoy consciente de que hemos tenido un gran progreso. Por ejemplo, con mis amistades que yo empecé en 1985, crecimos, unos tuvieron negocios, otros compraron casa, otros participaron, pero entre todos nosotros la amistad, ya seas costarricense, salvadoreño, toda esa amistad se fue fortaleciendo. Tengo amigos mexicanos desde esa época, porque también hay una cosa, en esa época no había mucha comunidad hispana, ¿no? En el 85, entonces la parte de reunión era el Delta Park, donde jugábamos, que el señor mexicano Patiño era el dueño del equipo. Ahí se llamaban Los Latinos, precisamente por eso. Entonces ahí nos reuníamos todos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, argentinos. Eso formaba el grupo ese. Pero pasaron los años y todos nos expandimos, hicimos, como te digo, negocios, otros estudiamos, dimos clases, bla, bla, bla. La comunidad se ha fortalecido. Ahora tenemos cientos de negocios en la comunidad. ¿Y de qué sobrevive? Pues de la comunidad. O sea, la comunidad sí está apoyando a la comunidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, esa es una prueba. Pero somos una comunidad atractiva también, porque el blanco se está nutriendo de nuestras tradiciones, de nuestros colores, de nuestros sabores, ¿no? Vemos mucha de la comunidad anglo acercarse a nuestra comida, acercarse a nuestras festividades, ¿no? Los vemos transformándose el Día de Muertos, ¿no? En calaveritas. Los vemos tomando mate, comiendo pupusas, adorando los tacos, ¿me entiendes? Claro. Claro, es una comunidad que está impregnándose poco a poco, ¿no? Ganando terreno de una forma pacífica. Mencionaste bien, uno del engrudo o pegamento que nos ha unido a nosotros es nuestra gastronomía.
Ujú. Es el bendito maíz, están haciendo pupusas en tal lado. Y dice, vamos, y vamos a ese lugar. De ahí dice, no, ¿saben qué? Los tacos de fulano, esos están, ahí vamos a los tacos de fulano. O sea, la comida nos vino a unir a nosotros en nuestras grandes diferencias. ¿Y por qué? Bueno, simplemente te voy a decir, la base de nuestra alimentación de México para muchas partes, hasta Costa Rica, Panamá, ha sido el frijol y la tortilla. Ujú. Pues, realmente estamos teniendo una conversación muy interesante y creo que esta última parte nos puede llevar muy bien a conectar con el siguiente poema que escribiste, que se llama Yo Soy Latino. Y algo que se me hace muy interesante es esa conversación que somos de diferentes lugares, diferentes culturas, cómo la comida está conectándonos, está trayendo la comunidad anglo, ¿verdad? Porque se están integrando a nuestra cultura. Y desafortunadamente el término latino fue un término que se empezó a poner en nuestra comunidad hace un par de décadas, se empezó a generalizar y hubo un gran debate acerca de el ser latino, ser hispano, ¿verdad? Había mucho debate, me acuerdo que había unas playeras que decían, yo no soy latino, no soy hispano, soy mexicano, y tenía la foto de Zapata, ¿no? Una gran controversia que creó nuestra comunidad, pero al último yo creo que todos, a paso de muchos debates de los años, coincidimos en el término latino, ¿no? Y yo creo que ese poema que escribiste refleja muy bien de cómo nos debemos de ver en este país, ¿no? Cómo debemos de trabajar como un grupo de migrantes de América Latina y no vernos como yo soy mexicano, yo soy venezolano, yo soy cubano, guatemalteco, salvadoreño, nica, ¿verdad? Tenemos que vernos aquí en este país para poder tener una representación sólida y fuerte. Necesitamos vernos como latinos. Y yo creo que eso es algo que nos va a ayudar mucho a sobreponernos a las injusticias que se están haciendo, la narrativa de odio, ¿verdad? Que se está creando por parte de un gobierno que nos está agrediendo, nos está usando no por primera vez, sino por siempre, como nos han usado como carne de cañón, pero esta vez un poco más agresivo, menos moteado, ¿no? Claro. Y creo que ese poema que escribiste, nos puedes comentar un poco sobre eso y si nos puedes leer una parte del poema. Claro, mira, volviendo un poquito al tema que empezaste, uno de los primeros nombres, o el primer nombre que se le dio después del nombre, no me recuerdo el nombre indígena que se supone que tenía este continente, se le llamó Hispanoamérica. Hispanoamérica, cuando estaba bajo la colonia española, ese era el título que tenía el continente, ¿verdad? Después vino un movimiento francés allá por el 1800 y feria, que empezaron a contrarrestar ese poder español porque querían incluir también a Portugal, a los países franceses, que también eran latinos, de acuerdo a la cosmovisión europea. Lo que sucede es que en Estados Unidos la palabra latina no tiene el mismo significado que tiene dentro del continente latinoamericano. Aquí se ha convertido como una sábana acogedora, porque allá la separación, si yo no salgo de El Salvador, ¿yo para qué tengo que tener un título de latino? Exacto. ¿Sí? Si yo no salgo de Guatemala, pues yo soy guatemalteco. Uh-huh. Lo que pasa es que al cruzar esta frontera internacional, el ser guatemalteco no me arropa con nadie. Lo mismo sucede a los mexicanos aquí, aunque sea una comunidad grande, ¿no? Claro, entonces nosotros necesitamos acogernos y eso es lo que la palabra latino se ha transformado ese sentimiento. No tiene que ver nada con los latinos de
de Italia, ni con los latinos del resto de países, de los que hablaban latín. No, este es un sinónimo que de una forma u otra más adelante se va a separar como vela de barco y vela de velador y vela del que no duerme, que tomó tiempo para que esas palabras se separaran y las entendamos a través del contexto, ¿eh? Entonces, bueno, te voy a leer eso. Entonces yo lo que hice en mi recorrido, yo he tenido la fortuna de, no te podría decir vago, pero sí caminante. Y me gusta mi territorio. Mi territorio yo me siento, a veces yo siento acá como que pierdo la memoria y cuando voy allá abajo me acuerdo de nuevo de todos mis nombres. Entonces, este lo hice en un viaje que fui a Chile y Argentina. Fue donde tuve el mejor panorama porque no es lo mismo ver de aquí a Chile, porque se ve como de aquí para abajo, aunque aquel dice que está plano, a verlo de Chile para arriba, porque entonces se ve el norte para arriba. De verdad, la visión es completamente diferente, lo que sentís. Entonces, tomé esto y dice, yo soy latino. Soy el macho del Machu Picchu peruano, de la Gran Colombia, del Salto del Ángel venezolano y del Grito de Dolores, del Dolores mexicano. Soy Copán, soy Tulsa y soy Tikal, soy el vuelo majestuoso del bello Quetzal, la disputa del tango entre Argentina y Uruguay y lo inmaculado del Iguazú en Paraguay. Soy el principio de la evolución, soy Galápagos del Ecuador, soy Bolivia, soy gas, y si alguien quiere más, soy Puerto Rico y Cuba, perlas en la mar. Yo soy latino, hijo aguerrido descendiente de Cuscatlán, indomable en aguas oceánicas soy Panamá, y en Santo Domingo como en Costa Rica, mi acervo es de cultura infinitamente rica. Soy de las Américas el rey, soy el Aconcagua. Soy belleza en las alturas, las torres del Paine en Chile sin duda alguna. Y en la literatura modernista sofisticada tengo el honor que me llamen Nicaragua. Soy el cóndor, el quetzal y el águila real. Yo soy latino. Bueno, muy bonito, muy buen poema. Realmente yo creo que este poema nos ayuda a entender la importancia de conectarnos. Estamos conectados, somos el cóndor, somos el quetzal, somos el águila real, somos pueblos unidos. Y yo creo que aquí en este país debemos de arroparnos como tales, ¿no? Yo siempre he creído que este término es algo que nos une, no nos divide, ¿no? Claro. Y yo creo que nos llevó muchos años llegar a este consenso. Exacto. ¿Verdad? Fue un proceso largo de discusiones, debates y aceptamos el término y nos arropamos abajo de ese, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es algo que debemos de aprovechar y unir esas voces y no dividirnos y hacer con nuestro flanco para recibir toda esa andanada de odio que siempre se nos ha aventado, ¿no? Y se nos ha usado como el chivo expiatorio, ¿no? Las comunidades expiatorias, los criminales, los que vienen a aprovecharse, pero siempre estamos produciendo, siempre estamos generando, ¿no? Yo pienso que por eso te digo de que el significado de la palabra latino en Estados Unidos es diferente porque acoge. Por ejemplo, el latino aquí en Estados Unidos puede ser afrodescendiente, maya descendiente, azteca descendiente, peruano de los incas descendiente. Al llegar acá, él viene de la zona y entra a formar parte.
que es totalmente diferente a lo que se siente o ha sentido el individuo, porque yo he hecho entrevistas, yo fui a un pueblo garífuna, se llama Livingston, me entrevisté con uno de los líderes de ellos y me dijo, no, nosotros no tenemos nada con ustedes, ¿cómo me vas a llamar a mí latino si apenas puedo llegar afuera de este departamento y ya empieza toda la contra que me tienen? Pero aquí es al contrario, aquí puede ser afrodescendiente, lo que sea, media vez nos entendamos como podamos y es de región, se puede arropar bajo, como dijiste, bajo la bandera latino, porque mientras más fuerte sea la comunidad, más beneficios obtiene de la redistribución o de lo que sea que los estados dan, ¿no? Que merecemos porque generamos la riqueza. Algo que yo hace poco escribí en una postura de comunidades, de acuerdo a por lo que está pasando ahorita, yo hice mención sobre el dilema en este país que hay sobre el pagar impuestos sin tener representación, que es uno de los pilares de la independencia o de las causas para la independencia de este país, ¿no? Claro. Cuando este país, las colonias decidieron separarse, una de las razones más fuertes fue taxation without representation, el pagar impuestos sin tener representación. Y lo que nos está pasando a nosotros, somos una comunidad, independientemente de nuestro estatus documentado o indocumentado, todos pagamos impuestos. Todos contribuimos a la economía de este país y sin recibir ningún beneficio, ¿no? Nada Entonces, es algo que entra hay que hablarlo, pero es una controversia interna donde este país se separó de Europa, del poderío europeo por ese mismo motivo, de estar pagando impuestos sin tener una representación, ¿verdad? Porque todo venía de Europa, todas las reglas, todo venía de allá y algo que creían injusto ahora lo están aplicando a las comunidades inmigrantes latinas en este país, ¿no? Sí, entonces yo, esos dos poemas que te leí, viene a encerrar el último que vamos a leer porque es como un mensaje de libertad. Porque mira, esta persecución que está sintiendo la comunidad, a través de la historia la han sentido diferentes comunidades minoritarias en su diferente época, porque siempre tienen que escoger, como dicen, el hilo se rompe, la cuerda se rompe por el hilo más delgado. Entonces nosotros, en ese sentido, a pesar de que somos una gran mayoría, ellos siempre, como nunca nos han aceptado, porque hay que ser realistas, ¿no? El sistema, media vez seas trabajador de campo, de servicios, estás súper bien. Pero llegar a posiciones de liderato, entonces vas a encontrar una mentalidad totalmente bueno, diferente. Ahí lo que se dice el cuello de la botella, ¿no? Se hace más chico. Claro. Entonces, donde tenemos que tener una confrontación o una batalla más fuerte, ¿no? Más fuerte, más... sí, tenemos que luchar más para llegar a ocupar espacios en ese nivel. Y que prácticamente el poema que escribiste, pues realmente va a describir un poco sobre eso, ¿no? Claro. Bueno, mira, este es el con el que vamos a cerrar. Se llama La Oveja. Salvaje. Salvaje la llaman ahora los dueños del corral. Salvaje. Salvaje la llaman ahora los esquiladores. Salvaje. Salvaje la llaman ahora los mercaderes y todos los que en conjunto aprovechan su lana al crecer. En las altas montañas y en los cerros floridos vive libre, vive el sueño de su vida, disfrutar del amanecer desde una colina. Fue oveja de corral, parte de un rebaño de corral sus abuelos y hermanos, de corral sus padres y amigos. Soñaba,
Y al soñar contaba en el punto de un cerro disfrutar del nacimiento del sol en una mañana. Aguantó los válidos sarcásticos, las burlas, las negativas del conformado rebaño. Impresionante era la jauría, los cerros no se trepaban en un día. Estudió con paciencia la distancia, la velocidad de los endemoniados perros, y cuando las noches más oscuras ofrecía. Extraña enfermedad azotó los valles. Por protección los caninos fueron inyectados. Les dio por dormir a toda hora y en todos lados. En noche oscura saltó la barda y se dio a la fuga. En empinada quebrada empezó la escalada. Evitó ver la cumbre que la retaba. Saltando de roca en roca y de piedra en piedra, soñaba con el sol que la esperaba. Innumerables veces se cayó. Las pezuñas y las patas se dañó. Olvidaba el dolor que la cogía al escuchar por eco el débil ladrar de la jauría. Espuma y sangre por la boca babeaba al llegar a la cima conquistada. Aquí no te alcanzarán, decir escuchó de otras que esperaban nacer el sol. Salvaje, salvaje la llaman ahora desde lejos cuando la ven brincar de cerro en cerro. Así es, y eso es ahora lo que está pasando, ¿no? Ahora nos estamos buscando liberarnos, estamos usando las herramientas para poder sobresalir esta injusticias y ahora somos los que estamos rompiendo las reglas, ¿verdad? Somos los salvajes. Somos los salvajes, pues. Pero yo creo que es algo que tenemos que embrazar, claro, ¿no? Y sentirnos orgullosos de que empezamos nosotros a liberarnos de esa opresión, ¿verdad? Donde empezamos a encontrar nuestros propios caminos, empezamos a ejercer nuestras propias decisiones, ¿verdad? Queremos un espacio en la mesa y tenemos derecho a ello. Queremos cumplir nuestros sueños. Exacto. Como todo ser humano. Y contribuimos para la riqueza de este país. Exacto. Y tenemos derecho a estar sentados en la mesa también. Correcto. Y yo creo que es algo muy interesante. Jacobo, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos 3 poemas. Nos vamos a ver muy pronto también. Para mí ha sido un placer, ¿viste? Y te esperamos que regreses para tener otra conversación, porque tu libro de poemas no es el único. Tienes un libro de anécdotas que se llama Rolando Montes, Camino al Imperio, un libro muy interesante. No lo he leído todo, he leído algunos, he empezado a leerlo, muy interesante. Y yo creo que sería bueno regresar y a conversar sobre este libro, que también nos deja muchas experiencias similares a las que hemos vivido como inmigrantes en nuestro trayecto a este país, ¿verdad? Claro. Y no solamente la experiencia en el trayecto, pero la experiencia que vivimos como residentes aquí en este país, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Esperamos que pronto vuelvas a compartir aquí espacio. Les recuerdo que ustedes están escuchando Voces del Noroeste, un proyecto de periodismo comunitario. Yo soy Ubaldo Hernández y nuestro compañero Jacobo, si quiere darnos algunas palabras para cerrar este programa. No, solamente hay que seguir luchando, hay que seguir en la búsqueda de ese sol mañanero que el último poema encierra, el sueño. No hay que desvanecerse. Las cosas nunca nos han sido fáciles y sin embargo aquí estamos. Así es. Muchas gracias. Gracias, Jacobo. Gracias de nuevo. Mucho gusto. Gracias. Encantado. Hasta luego.